Verso 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Damos gracias a Dios por su palabra, damos gracias a Dios que podemos estar acá celebrando nuestro 12º aniversario, reunidos, viendo personas que ya teníamos años, tal vez que no nos veíamos, amigos que nos recibieron cuando estuvimos por primera vez en esta iglesia, personas que han estado por años también perseverando en esta iglesia. Tenemos el gusto de poder estar también con personas que fundaron esta iglesia y que han permanecido hasta hoy, y que esta iglesia se ha mantenido durante estos 12 años por la gracia de Dios, y porque Dios ha usado a diversos hombres, mujeres para su servicio y poder estar hoy acá reunidos. Y estamos asistiendo tal vez algunos porque nos dijeron: vamos a esta celebración de aniversario, vamos tal vez porque quiero que escuchen la palabra de Dios, o quiero que puedan conocer algo al respecto. Pero algo que es real es que nosotros como seres humanos constantemente estamos guiándonos por las expectativas. Seguramente todos el día de hoy tienen alguna expectativa con respecto a lo que llevaremos a cabo en el aniversario, o el que van a poder disfrutar con sus hermanos, compartir algo, y venimos con alguna expectativa. Pero muchas veces en nuestra pecaminosidad, y por no decir todas las veces, cuando realmente es así, nosotros venimos con expectativas incorrectas. Venimos con una expectativa no correcta con respecto a por qué venimos a la iglesia. Muchos dirán: yo vengo acá a la iglesia para que todos mis problemas se solucionen. Desde una vez te voy avisando que no todos tus problemas se van a solucionar por el hecho de estar hoy acá en la iglesia. Eso no es así. O algunos podrían venir con alguna otra expectativa, pero Juan nos va a encauzar a cuál debe ser la realidad por la cual nosotros nos estamos acercando el día de hoy. Déjame darte un poco de contexto de nuestro texto, para que podamos conocer qué se está desarrollando en esta época, qué está desarrollando en este tiempo, qué está pasando aquí. ¿Por qué llegan un grupo de hombres a preguntarle a Juan, a un hombre llamado Juan: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú acaso el Mesías? Primero debemos tomar en cuenta que este texto, cuando se está llevando a cabo, cuando estos hombres están llegando a preguntarle a Juan: ¿quién eres tú? Israel ha pasado por un proceso que se conoce como el silencio de 400 años. Por 400 años no ha habido profeta en Israel. El último profeta que Israel llegó a conocer, el último hombre enviado por Dios para proclamar su palabra que ellos llegaron a conocer, se llamaba Malaquías. Pero de Malaquías hasta esta época no ha habido profeta en Israel. Ha habido un periodo que nosotros llamamos el silencio intertestamentario, es decir, el silencio que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Está en esa época de silencio, 400 años sin profeta.
Y de pronto escuchan que en el desierto hay un hombre vestido con pieles de animales que come langostas y miel y que empieza a hablar y empieza a decir: arrepiéntanse de sus pecados y bautícense. Y empiezan a gritar este hombre y clamar ahí diciendo: arrepiéntanse de sus pecados y bautícense. El silencio que por 400 años había reinado, donde no habían profetas, donde no habían sido enviados profetas, se rompe con Juan el Bautista, con una voz clamando en el desierto y diciendo: arrepiéntanse de sus pecados y bautícense. Tal fue la expectativa que causó Juan, que se preguntaban: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Por 400 años hemos estado en silencio, nadie ha hablado, nadie ha traído palabra de Dios. Pareciera que Dios ha endurecido estos 400 años y de pronto en el desierto aparece un hombre gritando y diciendo: arrepiéntanse y bautícense. Y la vestimenta que usa, muy similar a la de un profeta del Antiguo Testamento llamado Elías. Pareciera que la descripción que les dan de Juan, diciendo un hombre que está vestido con pieles de animales, que come miel y langostas, pareciera la imagen del Antiguo Testamento de un profeta llamado Elías. Y ellos dicen: ¿quién es este hombre? Entonces había la expectativa de que este silencio podría ser roto por alguna de tres causas. ¿Cuáles eran esas tres causas posibles que los judíos veían que podía romper este silencio que Dios había tenido por 400 años? Una era la llegada de Elías. Eso está en Malaquías 4, verso 5. Ahí se nos dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y temible. Dios está diciendo: antes de que venga el día terrible, antes de que venga el día de juicio de Jehová, vendrá el profeta Elías. Dice: les enviaré al profeta Elías. Entonces, dentro de los maestros de Israel estaba la expectativa de que Elías regresaría, de que algún día Elías vendría. De hecho, en los textos de los maestros hay historias referentes a apariciones de Elías. Había una historia de que alguien se puso a orar en una dirección contraria a la sinagoga del lugar y llegó un mercader que era Elías oculto y que lo mató por no adorar en el sentido correcto. Esa era una historia popular de algunos maestros en esta época. Había la expectativa de que Elías aparecería. La expectativa de que Elías llegaría estaba ahí. Y se preguntaban: ¿será acaso este hombre, Elías, el que vino a terminar con el silencio? Otra de las alternativas que ellos veían de quién pudiera terminar con este silencio de 400 años era a quien llamaban el profeta. Esto está en Deuteronomio 18, verso 15, donde Moisés les dice a Israel: profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Moisés había dicho que habría un tiempo donde Dios levantaría a un profeta a la par de Moisés. Todos los demás profetas que habían llegado, todos se veían como inferiores a Moisés. Moisés tenía el grado más alto dentro del judaísmo. Era como el principal de los profetas, quien trajo la ley, quien rescató de Egipto. Y este Moisés algún día les había anunciado que vendría alguien como él, que a él deberían escuchar. Y quien no escuchara a ese profeta, quien no hiciera caso de ese profeta, tendría que ser apartado del pueblo y sacado del pueblo. Entonces, la segunda alternativa que ellos veían que pudiera ser esta persona que está rompiendo el silencio de 400 años es un profeta, el que Moisés había anunciado, el que había dicho que Jehová iba a enviar un profeta como Moisés y que quien no lo escuchara sería apartado del pueblo. Pero las expectativas del pueblo estaban principalmente en la tercera alternativa de quién podría romper con este silencio. Estamos en un Israel que está dividido. Estamos en un Israel que hay muchos grupos, muchas facciones dentro del propio Israel.
Así si de repente ves México y dices, pareciera que México está dividido en grupos y que unos van de un lado, otros de otro, y pareciera que hay una división. Israel estaba peor. Había un grupo que se conocía como los saduceos. Eran hombres importantes. El sumo sacerdote siempre era un saduceo. Eran los hombres de dinero y de poder en Israel. Eran hombres de mucha influencia por su dinero y por su poder. Pero también había otro grupo que se llamaban los fariseos. Y ellos eran hombres que por el resto del pueblo eran admirados por su piedad religiosa. Se mostraban ante los demás como hombres muy religiosos y todos decían, oh, mira este hombre, cuán religioso es, cuánto ama a Dios. Y se mostraban a ellos como hombres piadosos. Ellos no eran los más ricos y poderosos como los saduceos, pero eran los que más influencia tenían dentro de Israel. Ellos tenían mucha influencia dentro de Israel. Y habían otros grupos como los herodianos que querían que Israel se volviera más similar a la cultura griega. Había por otro lado los celotes que estaban buscando que Israel se librara del control de Roma en esa época por la fuerza. Y habían distintos grupos, cada uno con sus deseos, cada uno con sus aspiraciones, pero si había una esperanza común en Israel, si había algo que podría unir a fariseos y saduceos, era que esperaban a Cristo, que esperaban al Cristo, al Mesías. Y esa era la gran expectativa de Israel. Esperaban al Cristo. No importaba si era saduceo, no importaba si era fariseo, todos tenían la expectativa de que un día llegaría el Mesías. Y esta era una expectativa para ellos. Esperaban y se preguntaban, ¿acaso el hombre que está ahí en el desierto, que clama y llama a Israel al arrepentimiento, será él el Mesías? ¿Será él? ¿Y por qué había generado Juan el Bautista tanta expectativa sobre sí? Esa expectativa incluso la vemos en Lucas capítulo 3 verso 7, donde nos dice que salían y decían las multitudes para ser bautizadas: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Este era el mensaje de Juan. Era un mensaje fuerte, un mensaje confrontante el que traía Juan el Bautista. No tenía la vestimenta de gala que podrías ver de un fariseo, no tenía la vestimenta de gala que podrías ver de un saduceo. No los verías con su... Tú podrías ver un fariseo a distancia y decir por su porte, por su vestimenta, ese es un hombre religioso, ese es un hombre temeroso de Dios. Podrías ver a un saduceo y decir, ese es un hombre poderoso, ese es un hombre influyente en Israel, no es cualquiera en Israel. Pero a quien están saliendo a buscar es un hombre que está vestido con pieles de animales y que grita: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Y ellos decían, tenemos a Abraham por padre. ¿Por qué? Era su excusa, diciendo, nosotros tenemos a Abraham por padre. Y él les decía, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da fruto va a ser cortado y echado al fuego. Este era el mensaje poderoso de Juan el Bautista. Y la gente se preguntaba y venía Juan diciendo, ¿qué haremos? Y él le respondía que si tenían 2 túnicas le den al que no tiene, que si tienen de comer den lo mismo al que no tiene de comer. Y él les exigía que hicieran todas estas cosas. Pero cuando este hombre aparece clamando todo esto en el desierto, Lucas nos dice que la expectativa que se genera sobre él, eso lo vemos en Lucas 3, verso 15, es que él era el Mesías. Lucas 3, verso 15 dice, como el pueblo estaba a la expectativa preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Y dentro de Israel, ante la expectativa de que el Mesías vendría, vieron a un hombre que clamaba en el desierto y dijeron, ¿será acaso él al que esperamos? ¿Será acaso a él al que buscamos? ¿Será acaso él el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías? Y esto nos lleva a entender por qué desde Jerusalén se manda a un grupo de hombres a preguntarle a Juan,
¿tú quién eres? Dinos quién eres. Confiésanos quién eres tú. Juan conocía esto y cuando le preguntan sobre quién es él responde inmediatamente. Sabía que había en los rumores y sabía que había la intención de ellos al acercarse a preguntarle. Dice, no, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Entonces decían, si no es el Cristo, ¿será acaso Elías el que anunció Malaquías? Y dice Juan, no soy yo, Elías. Sabemos que Juan era Elías en el sentido de que iba con el espíritu de Elías y nuestro Señor Jesucristo lo reconoce como Elías, pero la pregunta iba en torno a si él era verdaderamente Elías. Y él dice, no soy. Y ellos le preguntan, ¿acaso eres el profeta que anunció a Moisés? Y también dice, no soy. Y los líderes, los sacerdotes y levitas, tan importante era quién era Juan para ellos, que no mandaron a cualquiera a preguntar, mandaron sacerdotes y mandaron levitas, nos dice. Y los sacerdotes y levitas, que eran, digamos, el centro religioso de Israel, los que servían en el templo, le preguntan, ¿qué dices acerca de ti mismo? ¿Quién eres tú? Y Juan confiesa y dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad vuestros caminos del Señor. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante que Juan sea la voz de uno que está clamando en el desierto? ¿Por qué es tan relevante para nosotros que Juan sea quien está diciendo ahí? ¿Por qué el apóstol, Juan apóstol, ya no Juan el Bautista, sino Juan apóstol dice, esto es tan importante que lo quiero dejar acá en mi relato? ¿Sobre qué ha venido desarrollando Juan apóstol? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas en el principio. Y Juan Bautista está ahora diciendo que yo soy aquel de quien el profeta Isaías habló, que era la voz que clama en el desierto. Lo que Juan Bautista nos está diciendo es que había alguien más importante que él que venía en camino. Y lo que estaba dirigiendo la atención de los fariseos, de los sacerdotes, de los levitas, no era a su propia persona. No era a su persona. Ustedes vienen acá, recorrieron un largo camino para venir acá y preguntarme, ¿tú quién eres? Pero ustedes no deberían estar preocupados por quién soy yo, es lo que está diciendo Juan, sino quién viene detrás de mí. Porque Él es delante de mí. Porque su verdadera expectativa no debería estar puesta en Juan, sino en aquel que venía en camino. Y esta es algo que nosotros como iglesia debemos recordar constantemente. Nuestras expectativas no deben estar nunca colocadas sobre los hombres. Nuestras expectativas no deben estar puestas sobre los hombres. Los hombres fallamos, los hombres erramos, los hombres nos equivocamos. La esperanza de esta iglesia no es que pueda venir un hombre que tenga el carisma o que tenga alguna habilidad especial que haga y diga, él es la esperanza de la iglesia. De ninguna manera eso es lo que nosotros buscamos y anhelamos. ¿Por qué? Porque el nombre de cualquiera de todos nosotros puede ser olvidado. El nombre de cualquiera de nosotros puede ser ignorado. No importa si nadie se acuerda en 100 años quiénes somos nosotros. Todos debemos tener el mismo sentir de Juan el Bautista. Lo que importa es Cristo. Y es lo que Juan está diciendo. Ustedes vienen acá a preguntarme a mí si yo soy el Mesías. Pero déjenme decirles que no soy yo. Y ellos insistían, pero dinos quién eres. Y Juan decía, no importa quién soy yo. ¿Qué importa quién viene detrás de mí y que está delante de mí porque es primero que yo? Él es quien verdaderamente importa. Él es quien verdaderamente ustedes deben buscar. Y les voy a decir, está en medio de ustedes y ustedes no lo conocen. Porque Juan nos va a mostrar lo que es ser un verdadero ministro de Dios. Un verdadero servidor de Dios. Tú y yo no existimos para que nuestro nombre sea recordado. Tú y yo no existimos para que nosotros seamos admirados.
No, ese no es el propósito. Si hay algo que ha hecho tanto mal a la iglesia hoy en día, es que ha pensado que sus pastores y líderes son superhéroes. Ah, ahí viene el ungido. Ah, le demos un lugar. Y a veces la iglesia coopera en desviar el corazón de los pastores. A veces decimos, esos pastores son terribles, que cómo se desvían. Pero también hay iglesias que cooperan, que dicen, no, apartan la mejor porción para el pastor. Dicen, estos taquitos los vamos a apartar para el pastor, son para él. Este lugar, esto. Como si nuestra esperanza estuviera puesta en los hombres. Nuestra esperanza no debe estar puesta en los hombres, y los pastores no existen o no existimos para apuntar a nosotros. ¿Qué importa si se van hoy de aquí sin saber cómo me llamo? Lo importante es que no se vayan de aquí sabiendo quién es Cristo. ¿Qué importa si jamás recuerdan el nombre de ninguno de nosotros? Lo importante es que el nombre que jamás se les olvide es el de Cristo. Y ese es el sentido del ministerio. Decir, no se preocupen por quién soy yo, preocúpense por quién es Cristo. Preocúpense por aquel que viene, es lo que está diciendo Juan el Bautista. Y eso es lo realmente importante y es lo que realmente debemos anhelar. Tal vez vengas con una expectativa el día de hoy. Vengas diciendo, quiero que oren y tal vez mi problema se va a resolver. Tal vez quiero que mi vida sea perfecta de aquí en adelante. Tal vez quiero una iglesia donde haya buena música. Y sea, gracias a Dios, aquí hay buena música. Y puedes tener muchas expectativas, puedes tener muchos anhelos, pero este texto nos va a traer cuál es tu expectativa real. ¿A quién debes venir buscando hoy aquí? ¿Por qué causa debes estar hoy aquí? No importa si has venido esperando otras cosas, pero Dios hoy está hablando para que si venimos esperando alguna celebración o venimos esperando ver a alguna persona, conocer a alguien o tener algo fuera de Cristo, podamos arrepentirnos hoy en nuestro corazón y recordar que si estamos hoy acá reunidos como iglesia, es únicamente por Cristo y para recordar a Cristo. Y eso es lo que como esencia debe mantenernos durante los siguientes años como Iglesia Vida Abundante, donde el nombre de quien está acá al frente no importa si nunca es recordado, no importa si ni siquiera sabes cómo se llama, lo importante es que sepas quién es Cristo. ¿Quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho por ti? Esa es la tarea real. Y eso es la meta que nosotros debemos aspirar en la vida. Hay tantos que están tratando de que su nombre sea recordado. Hay tantos que se esfuerzan por ser alguien en la vida. Decir, yo quiero que mi nombre se recuerde, yo quiero ser alguien en la vida. Pero en el Evangelio nos lleva y nos muestra que no importa quién soy yo, lo importante es que yo pueda anunciar a Cristo, que mi vida pueda apuntar a Cristo. ¿Qué importa si nadie te recuerda en 100 años, pero si tu vida apuntó a otros a Cristo? Eso sería verdaderamente significativo para ti. Entonces, veamos esto. ¿Cuál es la meta de tu vida? ¿Anhelas tener un nombre en este mundo? ¿Anhelas tener riquezas en este mundo? ¿O anhelas ser una voz que clama y dice, no me miren a mí, vean a Cristo? Vean a Cristo, Él es. Hombres que, como Martín Lutero, que cuando empezó el movimiento de la Reforma, muchas personas se llamaban a sí mismas luteranos, decían, somos luteranos, peleamos por la causa de Lutero. Y Lutero tuvo que salir a decirles, ¿por qué se llaman a sí mismos luteranos? ¿Quién es Lutero? ¿Por qué toman mi nombre? ¿Quién soy yo? Es el nombre de Cristo el que ustedes deben de tomar, no el mío. Y eso es lo que necesitamos, voces que clamen en este sentido, no queriendo engrandecer su nombre, no queriendo engrandecerse a sí mismos, sino decir, lo único que importa y lo único que vale para cada uno de los que estamos hoy aquí es quién es Cristo. Que Cristo lo sea todo en nosotros. Y
Para el desarrollo de Juan es muy importante, de Juan Apóstol en su Evangelio, quién es Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Por qué incluyó esto? Porque Juan dice, yo soy la voz que clama en el desierto. ¿Y qué significa que Juan sea la voz que clama en el desierto? ¿Quién nos ha dicho el apóstol Juan, el autor de este Evangelio, que es el Verbo? Dice, el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios. Dice, y este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo que Juan ha desarrollado en los versos anteriores es Jesús es Dios encarnado que ha venido a rescatarnos. Es lo que Juan ha desarrollado anteriormente. Jesús es Dios encarnado que ha venido a rescatarnos. Él es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Eso es lo que Juan Apóstol ha desarrollado hasta ahora. Y ahora está poniendo un testigo de esto. Para que desarrollemos esto de que Jesús es Dios, es importante también ver que Juan es la voz que clama en el desierto. Hay dentro de la sociedad a ciertos grupos religiosos que no creen que Jesús sea Dios. Entre ellos, el más famoso que ustedes tal vez seguramente han escuchado y alguno que otro recibido en casa, son los testigos de Jehová. Ellos no creen que Jesús sea Dios. Ellos creen que Jesús es un ser creado. Entonces, pero a veces con estos grupos religiosos, sus Biblias están alteradas de tal manera que donde dice que Jesús es Dios, no lo dice. Han modificado sus Biblias. Pero una de las formas, y es la que está usando acá Juan Apóstol para apuntarnos a Jesús como Dios, es a través de los textos del Antiguo Testamento. Porque el punto es aquí, ¿a quién le está abriendo camino Juan? A Jesucristo. Si yo estoy llegando antes de Jesucristo, dice, alguien que está en medio de vosotros y quien ustedes no conocen, yo soy el que va delante de él, yo soy la voz que va delante de él, abriendo camino en el desierto. Pero ¿por qué es importante para el desarrollo de Jesús como Dios? Veamos Isaías 40, verso 3. Isaías 40, verso 3. ¿Quién era esta voz? ¿Y delante de quién iba? Y aquí nos daremos cuenta por qué esto refuerza lo que Juan ha dicho anteriormente. Porque Juan el Bautista mismo dijo, yo no soy el Cristo, sino voy delante de él para abrir camino para que el Cristo venga, para que el Mesías venga. Y la pregunta es, ¿quién es él? Pero antes de Juan revelarnos la persona de Jesús, nos está revelando la divinidad de Jesús. Nos dijo, en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y ahora nos ha dicho que este Verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Isaías 43 es la profecía de Isaías con respecto a lo que Juan está haciendo. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, todo lo torcido se enderece y todo lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Juan se está identificando, yo soy el que va ahí clamando en el desierto. Soy la voz que está abriendo camino a Jehová, es lo que está diciendo Juan. Soy la voz que está abriendo camino a Jehová. Jehová, Dios. Y ahí nos está dando a conocer quién es nuestro Salvador. Dios ha venido a rescatarnos. Y Juan, como heraldo, vino para anunciar esto. Para llamar y decir, el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, porque era primero que yo. Y es hacia Jesús a quien nos está apuntando Juan. Y quiere que veamos que la esperanza de nosotros está en Cristo y no está en nosotros. Y aquí vamos a nuestro segundo punto. El primer punto era sobre la expectativa con respecto a Juan, y nuestro segundo punto va a girar en torno a cómo Juan lleva esa expectativa que está puesta sobre él hacia Cristo, y cómo Juan les apunta a ellos a Cristo. A ellos les interesa saber quién es Juan.
A ellos van con el propósito de saber quién es Juan. Entonces dicen, queremos saber quién eres, porque tenemos que decirle quién eres a los que nos enviaron a preguntarte. Pero Juan va a insistir constantemente en no poner los ojos sobre su persona, sino que puedan ver a Cristo. Y dice en el verso 24, que ya leímos de ahí, de Juan 1, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y ellos insisten y persisten en saber, bueno, si tú no eres el Cristo, si tú no eres Elías, y si tú no eres el profeta, entonces dinos con autoridad de quién estás bautizando. ¿Por qué estás bautizando? Porque ninguno en el templo, ni el sumo sacerdote, ni ningún sacerdote te ha comisionado a ti para bautizar. Y si no eres el Cristo, y si no eres Elías, y si no eres el profeta, ¿por qué bautizas? Nuevamente, Juan tiene un solo objetivo en la vida: apuntar a Cristo. No les dice de dónde viene su autoridad para bautizar, pero únicamente les responde y dice, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien a quien ustedes no conocen, y él es el que viene después de mí, pero es antes de mí, y yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa. Mira cuál es la posición de Juan con respecto a Cristo. Dice, viene después de mí alguien de quien yo no soy digno de desatarle la correa del calzado. La tarea de desatar una correa, ¿de quién era? ¿Del hombre más poderoso en la casa, del hombre más influyente en la casa? ¿O quién debería hacer eso? El esclavo. Dice, yo no soy digno de ser el esclavo de menor rango en su casa. Es lo que está diciendo Juan. Yo no soy digno ni siquiera de ser el peor de los esclavos en su casa. Así está elevando la dignidad de Cristo. Así está subiendo a nuestro Señor Jesucristo una dignidad tan alta. De decir, ustedes están preocupados y preguntan y preguntan y preguntan por quién soy yo. Ustedes deberían estar preocupados por quién es Cristo. Ustedes deberían estar interesados en conocer a Cristo. Ustedes deberían ver que en medio de ustedes hay alguien que es superior a mí. A Él deberían de estar buscando. Y los fariseos y los sacerdotes, los levitas, iban a Juan con una expectativa. Querían saber quién era Él. Pero Juan les dice, no importa quién soy yo. Lo importante es quién es nuestro Señor Jesucristo. Y así hoy, tal vez tú has venido con alguna expectativa en este día. Tú anhelas algo, tú buscas algo y tú has venido acá buscando algo. Sanidad, alguna enfermedad, algún problema matrimonial, algún problema familiar, alguna situación de conflicto, o simplemente estás acá porque te obligaron prácticamente a venir. Pero no importa cuál sea la causa con la que tú hayas llegado. Puede ser que hayas llegado por las intenciones incorrectas o con la expectativa incorrecta. Los fariseos, los sacerdotes, levitas que fueron a preguntar, fueron con una expectativa incorrecta, porque ellos nada más les interesaba saber quién era Juan, pero no entendieron que Juan existía no para anunciar quién era Él. A Juan no le importaba anunciar quién era Él, le importaba anunciar quién era Cristo. Y así hoy, no importa si nuestra expectativa ha sido incorrecta o la intención con la que hayamos venido el día de hoy es incorrecta, o la intención con la cual nos acercamos al cristianismo muchas veces es incorrecta. Pero nuevamente las Escrituras nos llaman a recordar que la esencia de nuestra fe no está en la iglesia en la cual nosotros nos congregamos, no está en el pastor que tenemos y no está en nosotros mismos ni ningún hombre. Nuestra fe está en Cristo y solo en Cristo. Una de las grandes banderas de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue un movimiento que trató de llevar un cambio dentro de la iglesia. Y se levantaron para anunciar
y criticaron muchas de las cosas que se estaban haciendo mal dentro de la iglesia. Entre ellas, que se estaban cobrando por algo que se llaman indulgencias plenarias. Y había gente que pagaba para sacar a sus familiares del purgatorio. Había gente que llegaba a puestos eclesiásticos por algo que se llama simonía, es decir, que pagaban y compraban ese cargo eclesiástico. Tú llegabas y decías, quiero asegurarle la vida a mi hijo para que tenga un buen futuro, le voy a comprar un cargo eclesiástico. Y podías pagar por él y podías comprarlo para que fuera para algún familiar ese cargo. Y todas estas cosas que se estaban llevando a cabo dentro de la iglesia en Occidente, llega un grupo que dice, no, esto no es así. Nosotros debemos ver y revisar cuál es la esencia de la fe. Y la esencia de la fe la encuentran en las Escrituras y concluyen que no es la iglesia la que está sobre las Escrituras, sino es la Escritura la que está sobre la iglesia. Y te has preguntado, ¿cuál es la gran diferencia entre un cristiano evangélico y un católico? Es esa. El católico cree que la iglesia está sobre las Escrituras, es decir, el magisterio de la iglesia decide cuáles son los libros canónicos o no, y decide cómo interpretar las Escrituras. En el cristianismo evangélico no, las Escrituras deciden qué nosotros creemos. Las Escrituras deciden qué hacemos y qué no hacemos. Las Escrituras son la máxima autoridad y la iglesia está bajo la autoridad de las Escrituras. Pero una de estas banderas era precisamente esa, la sola Escritura. La otra bandera era solo Cristo. La salvación es solo en Cristo. Y eso es algo que nosotros debemos recordar el día de hoy. Ellos fueron a Juan preguntando, ¿serás tú Elías? ¿Serás tú el profeta? ¿Serás tú el Mesías? Y Juan les dice, no importa quién soy yo. Lo importante es quién es Cristo. Él es el que viene después de mí, que es antes de mí. Él es Jehová que ha salido a rescatar a su pueblo de sus pecados. Si nosotros hemos creído en el Evangelio, necesitamos tener esta posición en nuestra vida. Recordar que no estamos acá para engrandecer nuestro propio nombre, que no estamos acá para engrandecer nuestra figura, nuestra persona. No importa quiénes somos nosotros. No importa si vamos a ser recordados o no vamos a ser recordados. No importa si el día de nuestro funeral va a estar lleno o va a estar vacío. Lo importante es quién es Cristo. Y si al final nuestra vida apunta a otros a Cristo, podemos sentirnos satisfechos en esta vida. Si nuestra vida apunta a otros a Cristo, podemos sentirnos satisfechos. Pero si nuestra vida no apunta a otros a Cristo, no importa los logros que hayamos obtenido, no importa lo mucho que hayas logrado, no importa el cargo que hayas ocupado, no importa incluso si estuviste en el ministerio o fuiste un predicador famoso, si tu vida no apunta a Cristo, todo es vanidad de vanidades. Y este texto debe llevarnos a ver cuál es la esencia y lo importante para nosotros hoy. Seguramente en la vida, en la semana tenemos muchas angustias, tenemos muchas preocupaciones. ¿Y cómo voy a pagar la renta? ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Y de dónde voy a sacar para lo otro? O tengo a alguien enfermo en casa, o hay este problema en mi familia. Y hay muchas angustias en nuestras vidas que a veces nos distraen y nos dicen, no, ya no sé si vale la pena seguir continuando con mi fe. La vida es demasiado difícil y no veo que mi vida sea color de rosas por ser cristiano. ¿Y quién nos dijo que nuestra vida iba a ser color de rosas por ser cristiano? ¿Quién nos dijo que todo lo que viene de aquí en adelante iba a ser fácil? La única garantía que tenemos en esta vida se llama Cristo. Y Él es nuestra única esperanza. Y eso es lo que tratamos de recordar el día de hoy. Que nosotros podemos tener expectativas incorrectas y acercarnos con expectativas incorrectas, pero la Biblia siempre nos recuerda, Cristo lo es todo. Cristo lo es todo. Entonces,
¿Cómo llegamos a este punto de que Cristo lo sea todo en nosotros? Y la clave está en la idea que hay en Juan. ¿Cómo Juan se ha convencido? ¿Por qué Juan no está interesado en su nombre? ¿Por qué Juan no se preocupa en que sepan quién es Él? Él podría sacar ahí a relucir todo quién es Él. Le podría decir al sumo sacerdote o a los sacerdotes que estaban ahí: un ángel anunció tu nacimiento, y ellos van a decir: no, pues a mí sí. Podía empezar a levantarse el cuello con todo lo que Juan era, pero a Juan no le interesa levantarse el cuello a él. Le interesa que ellos vean a Cristo y que conozcan a Cristo y que puedan venir a Cristo. Esa es la gran expectativa. Pero ¿por qué Juan vive de tal manera que su vida no importa? Lo único que importa es Cristo. Porque Juan tiene un alto concepto de Cristo y un bajo concepto de sí mismo. Él mismo ha dicho: yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de su calzado. ¿Por qué nosotros no vivimos para que Cristo lo sea todo en nuestra vida? ¿Por qué no nos esforzamos y hacemos todo para que Cristo sea todo en nuestra vida? Porque tenemos conceptos muy altos de nosotros mismos. Porque pensamos que por nosotros mismos somos algo cuando no somos nada. Y no vamos a poder vivir una vida en la que Cristo lo sea todo, a menos que no tengamos un concepto alto, muy alto de Cristo, y un concepto muy bajo de nosotros. Pero tristemente todos anhelamos ser alguien. Todos anhelamos ser algo. Todos anhelamos ser reconocidos. Y todos luchamos con ese pecado de querer ser alguien en esta vida. Todos anhelamos un reconocimiento porque tenemos un alto concepto de nosotros. Creemos que somos algo. Hay una imagen que a mí me gusta porque refleja cómo siempre nosotros pensamos que somos especiales en nosotros mismos. Cuando alguien está jugando fútbol o un balón y se queda atorado en un árbol, llega alguien con una piedra o algo y lo trata de bajar. Y cuando alguien está viendo eso, ¿qué es lo primero que siente en su corazón? Déjame a mí intentarlo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Yo sí voy a poder. Y hay otro que está viendo y ve que los dos no pueden y dice: dejen que yo lo intente. Y ahí están, y siempre todo que está ahí viendo dice: a ver, deja que yo lo intente. Detrás de eso está diciendo: yo sí lo puedo hacer, yo sí puedo lograrlo, yo sí puedo hacerlo. Pero Juan no tiene ese pensamiento. Juan no dice: no importa si yo quién soy o qué puedo lograr, lo importante es quién es Cristo y lo que Cristo puede lograr. Y esa debe ser nuestra forma de vida. Pero humanamente anhelamos lograrlo, anhelamos ser alguien, anhelamos que se nos reconozca. Incluso los que predicamos, anhelamos que de repente alguien venga y nos diga: qué bien lo hiciste. Hoy estuvo muy bueno. Y nuestro orgullo se eleva y nos sentimos: qué bien lo hice. Y a veces cooperamos en el pecado. Muchos han cooperado a mi propio pecado de orgullo al decirme: hoy te salió más o menos, ¿no? Entonces, y cooperan en mi pecado, decir: bueno, pues no estuvo tan mal. Pero ¿qué importa cómo estuvo? ¿Qué importa cómo hablé? ¿Qué importa qué hice? Lo importante aquí es Cristo. No importa quiénes somos nosotros. Nuestro nombre no importa. El nombre que importa es el nombre de Cristo. Y eso es a lo que Juan nos está llevando. Tengan los ojos en el lugar correcto. Tengan la vista puesta en el lugar apropiado. Nadie se vaya a salvar por llevar el apellido calvinista, arminiano o metodista. Todos los que se van a salvar por Cristo. Y solo por Cristo. Y eso es lo que debemos entender hoy. Cristo es la esperanza de vida en nosotros.
Es lo que Juan quiere que entienda. ¿Por qué Juan escribió este evangelio? Dice, para que crean en Jesús y creyendo tengan vida eterna. Pero para creer en Jesús debemos creer que Él es Dios y que nosotros no somos dignos de desatarle siquiera la correa de su calzado. Por nuestros propios medios jamás seríamos dignos de ser el esclavo de menor rango en su casa. Pero no nos da el rango de esclavo, sino nos da el rango de hijos. Y eso es solo por gracia y solo por Cristo. Y eso es a lo que queremos llevar nuestro corazón el día de hoy. Que Cristo lo sea todo en nosotros. Pero para que Cristo lo sea todo en mi vida, tengo que tener un concepto muy bajo de mí y un concepto muy alto de Cristo. Mientras yo crea que soy algo o que yo debo lograr algo, voy a sentirme frustrado. ¿Cuántos no hay en ansiedad porque piensan que no han logrado nada en la vida? ¿Cuántos hay no sufriendo porque quieren matarse, porque dicen, mi vida no vale de nada? No he logrado nada, no he conseguido nada, no he logrado lo que me propuse. Pero esta vida no se trata de nosotros. Todo lo que hagamos nunca nos va a satisfacer. El verdadero sentido de nuestra vida está en Cristo y llevar a otros a Cristo. Nunca vamos a estar plenos a menos que nos rindamos hoy a Cristo y que Cristo lo sea todo en nosotros. Mi angustia es una muestra de que hoy Cristo no es todo en mi vida. Pero Dios hoy por medio de su palabra nos llama a arrepentirnos y decir, Señor, ¿cómo he vivido de esta manera? ¿Cómo he podido vivir? Y no solo estoy hablando a personas que no han creído, me estoy hablando incluso a mí mismo. ¿Cómo, Señor, he podido vivir esta vida donde tú no lo eres todo? ¿Cómo he podido vivir de tal manera donde tantas cosas son prioridad y tú no? Y que hoy Dios por su Espíritu pueda hacernos ver cuán grande es nuestro Señor Jesucristo para rendirnos a sus pies y decir, Cristo lo es todo. No importa si nadie sabe cómo me llamo, no importa si nadie se acuerda de lo que yo hice, mientras el nombre de Cristo sea anunciado. Porque no somos nada, Cristo lo es todo. Y que este sea el sentir de nuestro corazón en nuestra vida, y que este sea nuestro sentir como iglesia, que cada vez que nos reunamos acá es para recordar que Cristo lo es todo. Que cada año sea un recordatorio constante de que Cristo lo es todo y que sin Él no somos capaces de hacer nada y no somos nada. Que no importa quién está al frente, lo importante es quién es Cristo. Y que ese sea el sentir de esta iglesia por todos los años que Dios le permite estar aquí. Hombres antes de nosotros han cultivado este sentir. Otras personas iniciaron esta iglesia. Muchos de nosotros ni siquiera estábamos cuando esta iglesia comenzó. Y Dios ha usado a hombres a cultivar ese sentir de que aquí Cristo lo es todo y los hombres no son nada. Y que ese sea nuestro sentir por cada año que esta iglesia pueda estar. Que no importa quién esté acá al frente, la persona que va a estar acá va a cambiar. Nadie es eterno. La persona que esté aquí predicando va a cambiar muchas veces. Pero lo que nunca debe cambiar es Cristo lo es todo. Y que ese sea nuestra vida en lo personal y nuestra vida como congregación. Entonces demos gracias a Dios por la obra de Cristo, porque Él se encarnó para morir por nuestros pecados. Recordemos esto hoy y celebremos esto hoy, que Cristo lo es todo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias
porque nosotros no somos nada, mi Dios. Ninguno de nosotros está acá, Señor, por virtud propia, y ninguno de nosotros está acá, Señor, por su propia habilidad y su propio deseo, mi Dios. Nosotros, mi Dios, nos hemos rebelado constantemente contra ti, mi Dios. No es la mano del hombre, Señor, lo que sostiene a tu iglesia. No es la mano, Señor, de personas, mi Dios, lo que hace que esto pueda perseverar en los años. Eres tú, Señor, quien hace que esto se mantenga. Porque en vano trabajan los hombres para edificar la casa, si Jehová no es quien la edifica. Porque en vano es todo lo que hacemos, mi Dios. Porque no valdría la pena venir el día de hoy si todo estuviera basado en esfuerzos humanos. Lo que hace que este momento pueda ser especial, lo que hace que este momento sea único, no es ni siquiera que estemos cumpliendo 12 años como congregación. Lo que hace de este momento especial y único es que Cristo lo es todo. Y que todo lo que hacemos es por Él y para Él. Así, Señor, te ruego que si hay alguien aquí que todavía no ha puesto su confianza en Cristo, alguien que no ha rendido su confianza a Cristo, que tú, por tu misericordia, puedas hoy tocar su corazón. No confío en que esa persona pueda venir. Estoy seguro que esa persona ha dicho, yo jamás voy a creer y yo no voy a rendir mi vida a Cristo, yo no voy a ir a eso. Pero que tú pongas en su corazón, Señor, tal anhelo, tal deseo, que algo esté quemando dentro de él y que pueda decir, tú eres más fuerte que yo, tú me venciste. Y saber que si estamos hoy acá, no es por nuestra habilidad ni nuestra capacidad, sino por Cristo. Señor, así que te pido por tu misericordia que quienes no han puesto su fe en Cristo puedan hoy ver a aquel que fue crucificado por sus pecados, Dios encarnado, Jehová Dios viniendo a la tierra a rescatar a pecadores. El Hijo de Dios viniendo a rescatarnos de nuestra maldad. Y que puedan poner su esperanza en Él, en aquel que murió y resucitó por nuestros pecados. Y que si ya hemos puesto nuestra confianza en Cristo, Señor, podamos perseverar hasta el final sabiendo una sola cosa, teniendo una sola garantía en esta vida, que Cristo lo es todo. Nuestra garantía en esta vida no es que no vamos a enfrentar problemas, no es que no van a haber enfermedades, no es que no van a haber luchas, van a haber y muchas, mi Dios. Vamos a pelear cada día para mantenernos en la fe. Vamos a dudar, vamos a caer, vamos a Señor, a tener muchas fallas. Pero en medio de todo esto, recordar, Cristo lo es todo. Solo en Cristo está nuestra esperanza. Señor, te ruego que ese sea el sentir de tu iglesia, que ese sea nuestro sentir, Señor, como tu pueblo, que vivamos con un solo propósito, no vivamos para que nuestro nombre sea recordado, no vivamos para que, Señor, para ser alguien en este mundo, sino vivamos para que Cristo sea anunciado, no para que nuestro nombre sea engrandecido, sino el nombre de Cristo. Ante Él nos rendimos, ante Él lo reconocemos. Esta es su obra, esta es su iglesia, este es su pueblo. A Él sea la gloria por siempre, en el nombre de Cristo Jesús.